que Zemmour tiene groupies, pero no tiene votantes, mientras que Marine Le Pen tiene votantes, pero no tiene tantos grupos. Me gustaría bastante, aprovechando que estás aquí y que, bueno, como analista política de un medio francés has vivido, bueno, no sé ya cuánto irá de campaña, pero bastante, yo diría casi desde que empezó la guerra en Ucrania. Macron estuvo en modo, ¿no? Parece que ¿no? Se quiso mover incluso en la previa, en estas reuniones, el señor de Estado reuniéndose con Putin y todo esto. Pero bueno, te quería plantear y empezar por lo último, que han sido las elecciones de este fin de semana. No sé si la gente esperaba que hubiera menos diferencia entre Le Pen y Macron, pero en todo caso el margen ha sido creo que de 16 puntos al final, pero también es cierto que la distancia ha sido menor que hace, no sé si son 4 o 5 años, y también un dato creo que es claro, es que la extrema derecha ha crecido y seguramente, bueno, ese crecimiento también de Zemmour a la derecha de Le Pen haya podido sumar, ¿no?, la ventana de Oberton a la derecha, pero en todo caso quería, para empezar, bueno, que hicieras tu análisis de cuáles han sido las claves de los resultados en esta segunda vuelta y este margen, creo que son 16 puntos que, si no me equivoco, sí, de Le Pen y Macron. ¿Cuáles son las claves? El margen es un poquito menor, pero las grandes claves serían primero que este presidente que fue electo es un presidente que tiene muy poca legitimidad, lo eligieron 58% de los votos expresados, pero eso corresponde solo a 38% de los votos de los votantes registrados, porque hubo casi un tercio si juntamos abstencionistas y voto blanco nulo. Entonces, fue un presidente electo a pesar de generar mucho rechazo, mucho odio dentro de la población. Yo diría que hay tres grandes elementos de análisis interesantes de estas elecciones. El primero es este, de un presidente electo con poca legitimidad y con pocos votos. El segundo es la muerte de los que eran los dos grandes partidos de la política francesa hasta 2017, 2012, que eran los republicanos del lado de la izquierda, el tradicional liberal, y el Partido Socialista del lado de la socialdemocracia. Dos partidos que en esta elección fueron casi inexistentes, que no llegaron a los 5% de los votos, lo cual lo podremos analizar. Y un tercer elemento es la fragilización del Frente Republicano, o sea que la intimación, casi una orden de votar a cualquier candidato frente a la extrema derecha, se escucha cada vez menos, es cada vez menos audible y cada vez menos seguida. Por eso también podemos decir que creció la extrema derecha, no solo, a mi parecer, por un voto de adhesión a la extrema derecha, sino porque tras un mandato de Macron en el que aumentaron las desigualdades, en el que hubo mucha represión de movimientos sociales, muchas medidas ultraliberales de desmantelamiento de la sanidad pública, de reformas de pensiones, reformas laborales, muchas medidas muy impopulares, el miedo que genera la extrema derecha frente a esto no es tan grande como lo era hasta 2017. Claro. Y luego te quería preguntar también, digo que es posible que incluso haya salvado los muebles Macron por la manera de la que ha sido tan explícita Mélenchon, descartando totalmente el voto de Le Pen, si bien no ha pedido claramente el voto digamos, a Macron, pero en este caso creo que incluso se hizo una especie de consulta donde ni siquiera aparecía la opción de Le Pen, pero en este caso ha sido como muy explícito, ¿no? Ha dicho varias veces ni un solo voto para la extrema derecha, para Le Pen. No sé si hay datos ya, digamos, del porcentaje, incluso, porque quizás hace 4 o 5 años quizás fue más transversal el voto del votante de Mélenchon. No sé si ahora se ha notado esa petición explícita de que no hubiera ningún voto para Le Pen. Bueno, efectivamente, esta vez el pedido, por lo menos de no votar a Le Pen, fue más explícito. Sin embargo, en esta elección, 42% de los votantes de Mélenchon votaron a Macron. Eso es 10 puntos menos que en 2017. 17% de los votantes de Mélenchon votaron en la segunda vuelta a Le Pen y un 40% se abstuvo.
Entonces hubo 10 puntos más de voto transferido de Mélenchon a Le Pen y 10 puntos menos transferido a Macron. Entonces, la consigna de voto que dio Mélenchon, eh, bueno, nadie puede, es política ficción, decir qué hubiese pasado si no lo hubiese dado, pero no parece haber sido muy seguida y no creo que eso haya sido un determinante muy fuerte del voto hacia Macron. Lo que hubo fue mucha desmovilización de toda la franja más de izquierdas, digamos, de la Francia insumisa, la parte más compatible con la difunta socialdemocracia votó a Macron, y una parte más popular, más contestataria, fue la que se reportó hacia el lado de Le Pen. Igual hay que notar que es pequeña la parte que se transfirió, es un quinto ni siquiera del electorado. Incluso sí que he visto también, no sé qué fiabilidad, pero al final son preguntas que le hacen a los votantes, que el 91% de los votantes de Mélenchon que votaron por Macron lo votaron porque no querían que ganase Le Pen, es decir, que en ningún momento, es decir, lo que sí ha habido claramente es un desgaste de Macron, de un gobierno, bueno, no sé si llamarlo nefasto. Me gustaría también preguntarte cuál es tu visión desde el gobierno de Macron, pero claramente ha habido protestas masivas, ¿no? El tema de los chalecos amarillos ha tenido bastante peso y a nadie se le escapa que en políticas sociales, bueno, no sé si suspendería, pero lo que sí es verdad que el descontento con Macron, es decir, ya no tiene esa frescura, ¿no? De cuando salió de la plataforma como un movimiento ciudadano, etcétera, sino al final son políticas neoliberales, bueno, con no sé si algún matiz social, pero ¿cuál sería tu análisis rápido del gobierno de Macron estos años y los principales elementos de desgaste de su gobierno? Bueno, Macron llegó, como decías, con una propuesta de renovación del personal político, de renovación democrática, de vamos a dejar atrás a los grandes partidos tradicionales, el Partido Socialista, la derecha tradicional, y vamos a hacer una propuesta nueva. Hasta se le veía como un presidente casi en la continuidad del gobierno socialdemócrata que había habido antes. Un 45% de los que habían votado a François Hollande, el presidente del Partido Socialista anterior a Macron, se fueron a votar hacia Macron en 2017. Sin embargo, durante su gobierno, lo que implementó fueron medidas clásicas de un gobierno ultraliberal. Hubo 17.000 camas de hospital que fueron cerradas, que fueron suprimidas. Se suprimió también el impuesto a las grandes fortunas, hubo una reforma de jubilaciones, una reforma del seguro de desempleo. También lo que debe haber llegado hasta España es el tema de los chalecos amarillos, un movimiento de contestación que nació en 2018 y que pedía justamente una renovación democrática y principalmente también pedía mejores condiciones de vida, de poder adquisitivo, y de dejar de ser despreciados, porque era un movimiento de la Francia periférica, alejada de la globalización liberal, y que quería que se los considerase. Este movimiento terminó con entre 2.000 y 3.000 personas heridas, siendo que 2.000 personas es la estimación de la policía. Más de 20 perdieron un ojo, entre 20 y 30, 4 perdieron manos. Hubo abundantes reportes de las Naciones Unidas, de Amnesty International, de un montón de ONGs pidiendo que las fuerzas policiales francesas dejasen de usar tanta violencia ante estas manifestaciones. Siguiendo a eso, se adoptó una ley llamada de seguridad global que también globalmente generó rechazo. Se autorizó la detección facial en tiempo real en las manifestaciones, el uso de drones por las fuerzas de seguridad, algo muy inquietante, muy peligroso, se diría, a nivel de libertades públicas. Y también un último elemento tal vez sobre este tema de la democracia: el gobierno de Macron usó un artículo constitucional que en Francia autoriza que el presidente pase una ley sin que haya un voto en el Parlamento. Esto es un artículo que había sido creado inicialmente para usar en momentos de bloqueo institucional muy fuerte, o sea, cuando el presidente no tiene una mayoría en la Asamblea y hay un bloqueo tal que no se puede gobernar, y entonces se pasa una ley sin que haya un voto. En el caso de Macron, lo que cambió radicalmente fue que el uso de este artículo no se dio en esta situación, sino que se dio en una situación en la que Macron tenía mayoría en la Asamblea, pero sin embargo, ni su mayoría lograba votar, ni con su mayoría lograba votar las leyes que quería pasar, y las pasaba con este
49.3 se llama el artículo, sin voto parlamentar. Entonces, todas estas cosas, bueno, evidentemente generaron mucho rechazo y sobre todo dentro de las clases populares. Y sorprendentemente, en las últimas semanas antes de la primera vuelta, no se moderó para nada el discurso de Macron. Es más, hasta se radicalizó en este sentido. Criticó a los profesores diciendo que no trabajaban, propuso, bueno, de nuevo reformar las pensiones y que la edad para tomar su jubilación sea 65 años, hasta ahora es 63. Quería reformar de nuevo el seguro de desempleo, quería hacer que sea condicional el ingreso básico universal que se le da en Francia a las personas que no tienen ningún tipo de ingresos, se les da 500 euros por mes para que sobrevivan, y quería hacer condicional este ingreso. Bueno, yo diría que efectivamente es un gobierno desastroso, que Macron fue el presidente de los ricos y que logró sorprendentemente mantener una imagen internacional bastante favorable. Yo No, tengo, por no, ejemplo, increíble. No, no, es decir, sí, más o menos tenemos esta idea. Muchas de las cosas que nos han dicho nos suenan bastante. Pero hay una cosa que han repetido mucho, y te quería preguntar por el papel de Macron y esta precampaña que ha hecho en torno a Ucrania y el uso que se ha hecho de la guerra de Ucrania. Aquí en España se ha repetido mucho, pero te diría en todas las televisiones, que tanto Mélenchon como Le Pen, bueno, a Zemmour no entraba tanto en la discusión porque es menos conocido, pero como cuando estaba en juego, incluso en la primera vuelta, hicieron mucha presión como el voto responsable es el de Macron, y articulaban mucho el discurso con el tema de Rusia. No todos decían que eran pro Putin, tanto Le Pen como Mélenchon. Lo han repetido mucho, que son radicales, más o menos igualándolo, ¿no? De manera diferente, pero igualándolo mucho. Te quería preguntar también, porque yo lo que le he escuchado a Mélenchon, básicamente como que Putin es un asesino, es decir, digamos palabras muy duras contra la invasión de Rusia a Ucrania, pero aquí han dicho que es una persona pro Putin. Algo parecido han hecho aquí, ¿no? Llamándole a Putin comunista desde la derecha y que, ¿no? Relacionándolo con las fuerzas de izquierda aquí. Por ejemplo, a Podemos también, Unidas Podemos, se le asocia mucho cuando todas las declaraciones han sido en contra de Putin y de la guerra. Incluso se ve esta conexión que sí hay con Le Pen, en este caso es clara, incluso de financiación. Con Vox también tiene cierta articulación, no de financiación directa, pero sí de apoyo a organizaciones que la apoyan, como Hazte Oír, Citizen Go, que son organizaciones de la sociedad civil, pero que hacen campañas por Vox. Y te quería preguntar las dos cosas, si es lo mismo Mélenchon que Le Pen de cara a Putin o a la invasión en Ucrania, como repiten aquí los medios, en todos los medios de comunicación importantes. Y luego, ¿cuál fue el papel de Macron? Porque al final, cuando era la preguerra, ¿no? Parecía que Macron era el que más acercamiento tenía a Putin, pero hay un punto de inflexión en el que se gira y claramente, bueno, pues igual que en Alemania, que tenía posturas más conciliadoras con Putin, pues al final, bueno, pues un poco lo ponen como persona de Estado responsable y tal, y que digamos que hace un análisis bastante positivo, pero me interesaría cuál es tu análisis y cómo se ha visto y si también se ha usado estos argumentos allí en Francia o eran imposibles porque eran más visibles las declaraciones de Mélenchon. Bueno, por lo que me estás diciendo, y me parece que acá también sucedió, pero un poco menos porque nada, se tiene más conocimiento detallado, digamos, de los programas de los diferentes candidatos. El tema de Putin se volvió medio un espantapájaros, como sería Venezuela para la izquierda en todo el mundo hispanohablante, por ejemplo. En el caso de Marine Le Pen, efectivamente, como dijiste, hay una conexión clara. Marine Le Pen está, por ejemplo, endeudada con un banco ruso cercano al poder de Putin. También es muy cercana o aprecia al gobierno de Orbán. Y hay claramente una cercanía. En el caso de Mélenchon es muchísimo menos clara, en el sentido en que en el primer momento, el primer comunicado de prensa, por ejemplo, que se dio después de la invasión, fue muy crítico de Putin, diciendo que era evidentemente una invasión, que era ilegítimo, que no había que dejarla pasar. Entonces, en ese sentido, no,
no me parece muy lógico que se acuse a Mélenchon de tener conexiones con Putin. Uno de los grandes argumentos que fue usado para eso fue, por ejemplo, que supuestamente la Francia insumisa se había abstenido en un voto en el Parlamento Europeo para un paquete de ayudas a Ucrania, pero en realidad cuando salió esa polémica, lo que la Francia insumisa dijo fue, no, esperen, esto no era un paquete de ayudas, era un paquete de préstamos y de ayudas con condicionalidad de reformas liberales, de liberalización, de privatización, etc. Entonces, en realidad, estamos tratando de pasar, medio como con Grecia o con otros países que se ayudaron, pero que en realidad se ayudaron para que implementasen el programa neoliberal de la mayoría europea. Entonces, es medio... No me parece muy justificado esa conexión. Y en el caso de Macron, lo que logró hacer con Ucrania en realidad es no hacer campaña. Eso hay que entender también, es que antes de la primera vuelta, Macron no hizo campaña. Macron no participó, no quiso participar en ningún debate con los otros candidatos. Se enfocó mucho en estos temas internacionales de soberanía energética, porque Francia también está en una posición muy particular en donde tenemos un nivel de soberanía energética y independencia energética mucho más alto que otros países de Europa por el tema de la energía nuclear. Entonces logró hacer que vuelvan al debate público temas de geopolítica, de soberanía, de control estratégico de También se ciertos. habló de ejército europeo, ¿no? Es decir, una separación de la OTAN, incluso ese acercamiento con Putin al principio. Y fíjate, de toda la parafernalia que nos has contado, por ahí era de las cosas que podían tener más simpatía, ¿no? Pero al final yo creo que cuando fue la guerra, ¿no? Pues hubo un giro y al final yo creo que también ha servido para reflotar un poco a la OTAN o esos discursos críticos con la OTAN, pues hacer un cierre de fila o no sé si porque evidentemente el concepto de soberanía o la grandeza que Francia ha tenido como país, yo creo que estaba un poco en entredicho, igual como muchos de los países, uno de los elementos que se usa desde la extrema derecha, pero también Macron lo ha estado usando como hacer Francia grande otra vez en cuestiones de soberanía, que creo aparte son legítimas en hechos cuando tu organización, por ejemplo, cuando es militar es la OTAN y ha tenido tantos fails, pues seguramente tenga un apoyo más grande. Pero no sé si ha habido algún giro en este caso en cuestiones militares respecto a la OTAN, al ejército europeo o la propia guerra de Ucrania o la relación con Rusia. Sobre el tema de la soberanía, creo que el matiz es que la soberanía que moviliza, por ejemplo, el Frente Nacional, el Rassemblement Nacional, es la soberanía nacional y la soberanía popular, mientras que la soberanía que va a movilizar Macron es la soberanía europea y en parte la soberanía nacional, pero mucho este tema de soberanía europea, de cooperación en temas justamente militares con Alemania. No hubo un cambio hacia un repliegue militar, al contrario, hubo como una justificación de la idea de unión de defensa europea, no concurrencial con la OTAN, sino complementaria con la OTAN, Ujú. y que principalmente se daría bajo una colaboración ampliada entre Alemania y Francia, que son las dos potencias con mayor poder militar y con mayor industria armamentística y militar de Europa. Esto era una propuesta que Macron ya tenía en su discurso hacía bastante tiempo y que se volvió casi una evidencia en el debate público. Y entonces Macron logró posicionarse a él mismo como el hombre de la situación, que logra estar a nivel de temas internacionales, geopolíticos, de seguridad, mientras que los otros candidatos los dejaba debatir entre ellos en la tele, hablando de cuestiones. Y eso hizo que se lograse posicionar como el único hombre de Estado, en realidad, entre Claro. los candidatos. Entiendo. Sí, yo te quería preguntar también por la falta de apoyos dentro de los otros espacios que son muy numerosos, desde el Partido Comunista, que ya solo con sus votos le hubiera dado la victoria. Creo que la diferencia con Le Pen para pasar segunda fuerza fue 1,15%, una cosa así, 1,1 y pico por ciento, y que con el apoyo de cualquiera digamos, de izquierda a derecha, a lo mejor sería el Partido Comunista, el Partido Socialista y los Verdes. Creo que los Verdes era el que más tenía con un 4,4%. Bueno, también el desastre total del Partido Socialista, creo que era un 1,8%, en torno a un 2%, y el Partido Comunista también, incluso creo que sacó más votos que el propio Partido Socialista. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que, a diferencia de las elecciones aquí, en otros países, la primera vuelta es meramente
instrumental. Es decir, que da igual que saques un 0% o un 25% si no pasas a segunda vuelta. No te da ningún rédito de ningún tipo. Más allá que creo que un poco cómo te posicionas, ¿no? Y en este caso, incluso hubo alguna voz dentro del Partido Verde diciendo el único partido que tiene una agenda ecologista es Mélenchon, nosotros no tenemos nada que hacer, está a punto de ganar a la ultraderecha, incluso negacionista del cambio climático, etcétera. Entonces, habría que apoyar, pero ni desde el Partido Comunista, ni desde el Partido Socialista, ni desde los Verdes se ha hecho ningún movimiento. De hecho, a la chica esta, que no sé si es un cargo electo o una militante, se le expulsó el partido por hacer público que iba a votar a Mélenchon porque su partido no tenía ninguna opción de pasar a segunda vuelta. Entonces, bueno, me gustaría que hicieras tu análisis primero de las claves de éxito de la campaña de Mélenchon, de quedarse a las puertas de pasar a segunda vuelta, y tu visión también del papel de las otras fuerzas de izquierda. Bueno, no sé si a los verdes la pondría en la izquierda, pero yo creo que es un poco como los verdes alemanes que tienen una pata liberal también importante, pero en todo caso te quería preguntar por eso, ¿no? En la campaña de Mélenchon y el papel de las otras fuerzas de izquierda y su falta de sinergia para haber pegado ese empujoncito de un 1% más para que no se hubiera disputado la segunda vuelta entre derecha y extrema derecha, sino que hubiera una opción de la izquierda. Claro. Bueno, lo que decías, solo para volver sobre este punto, sobre el rédito que se obtiene en la primera vuelta si no se pasa a la segunda, hay un tema importante que es una cuestión financiera. O sea que cuando un partido llega a 5% de los votos, se le reembolsa con fondos públicos su financiamiento de campaña y también recibe financiamiento para el resto del mandato, digamos, para existir como partido. Esto también hace que sea bastante complicado en los últimos, por ejemplo, en la última semana, las últimas semanas de campaña, que un candidato se retire implica que no le reembolsen sus gastos de campaña o que logre armar una alianza con otro candidato para que de alguna manera el partido del otro candidato le reembolse sus gastos. Pero en este Entonces, caso, te hago la respuesta, en este caso ya con los datos que se manejaban, solo el Partido Verde tenía alguna aspiración de poder, de hecho ninguno llegó al 5%, pero no sé si el Partido Verde tiene un pase, pero el Partido Comunista y el Partido Socialista estaban en torno al 2%, por lo tanto era imposible que llegaran al 5%. en las últimas semanas, o sea, en la última, sí, te diría hasta en la última semana, porque antes se le dio bastante más, a Anne Hidalgo se le dio a más de 10%, al candidato del Partido Comunista se lo dio también casi a 10, o sea, se lo dio claramente más que a 5. Y como dijiste, lo que tuvo la Francia insumisa fue una subida muy, muy fuerte, muy acelerada en las últimas semanas. Entonces era muy complicado, la verdad, juzgar ex ante, un mes antes o hasta más, cómo iban a terminar estos resultados. A lo mejor para responder sobre lo que decías de por qué los otros partidos no se juntaron con Mélenchon, primero hay evidentes diferencias programáticas entre estos diferentes partidos. El Partido Socialista es mucho más socialdemócrata, social liberal. Hay toda un ala ligada al expresidente François Hollande que hasta hoy le cuesta muchísimo unirse con la Francia insumisa. Eso por un lado. Por otro lado, Solamente por poner un dato, Macron viene del Partido Socialista, digo hasta en gobierno del Partido Socialista, no sé si era militante, pero bueno, también aquí se puede comparar un poco PSOE y su querer con Ciudadanos, que al final yo creo que Rivera era un poco Macron. Bueno, yo el político más parecido que vería sería Rivera, que bueno, ya no está en política, pero al final el querer del Partido Socialista siempre tira a políticas más liberales, ¿no? claro, sí, claro. Bueno, Macron era ministro del gobierno socialista, ministro de Economía. Eh, entonces, lo que pasó, me parece, fue que, entre otras cosas, la razón por la cual Mélenchon no logró ser una fuerza aglutinadora de todos los otros partidos de izquierdas fue porque ya al mes siguiente, o sea, cuando asumió la legislatura, ya en 2017, de entrada se posicionó como una opción de izquierda contestataria, radicalizando, digamos, su discurso y no logrando adaptarse a un momento más frío, que es el momento de vacío entre elecciones, digamos. En vez de posicionarse como una opción de gobierno alternativa a Macron y ir construyendo desde ahí, logrando aglutinar partes de la izquierda muy distintas, se radicalizó y se autoalienó, digamos, de una parte del electorado y
de los otros partidos. La apuesta hasta bastante tarde, aún dentro de la campaña, fue radicalizar su discurso porque pensaban que así lograrían movilizar al electorado popular, entre otras cosas de las zonas periurbanas, musulmanas, etc. Y eso no se le dio, de hecho, muy bien. Esto fue hasta, diría, enero, hasta mediados de enero. A partir de mediados o final de enero, a menos yo no se le oye ni una vez volver a hablar de los temas de los cuales había hablado muchísimo antes durante su pre-campaña. No se le oye hablar de una teoría que tiene de creolización, o sea, de mezcla cultural dada por la inmigración. Se le oye hablar mucho menos de temas identitarios en el sentido muy neutro, pero digamos de LGBT, de reivindicaciones societales, o sea, sociales, pero no en el sentido económico del término, y se enfocó en cuestiones sociales y de soberanía que le eran mucho más favorables, en el sentido en que esas sí lograban aglutinar a todos los partidos de izquierdas. Entonces, pero eso fue un cambio que se dio bastante tarde. Eso, sumado a temas puramente de partisanos o partidarios, hace que es muy difícil que cualquier otro candidato, en este caso, se retire a su favor. Sí, mira, te leo un par de comentarios que, bueno, no te leo, hay bastante conversación en el chat. Por aquí, bueno, dice Emeterio 2021, Macron salió de un huevo que puso Hollande. Y luego hay una pregunta que yo también me la hago, de hecho es un personaje que ha pasado de la política francesa a la española, que es Valls. ¿Está en alguna lista? Porque Valls, después de tener una carrera, bueno, más o menos exitosa en Francia, cuando ya estaba minorando su prestigio político, digamos, dio el salto aquí a... La verdad que un poco rara, porque fue dando saltos, primero creo que era con Ciudadanos, luego hizo su propio movimiento, bueno, pero no sé si aquí yo creo que no se le ha vuelto a escuchar, o creo que ya por lo menos no se le ve en las noticias. No sé si ha participado de alguna manera en las elecciones francesas. Bueno, Mabel se lo conoce como un mercenario de la política internacional, digamos, a estas alturas. No está en ninguna lista ni ningún partido, está activamente intentando venderse a cualquiera. O sea, y sobre todo al macronismo. Por qué no me sorprende? No, es que claramente, bueno, pero ya es un meme, o sea, ya es un chiste. Claro, No, aquí lo no. que pasa es que no lo conocen mucho, entonces los primeros días ha funcionado bien. Claro. Luego ya desapareció. Bueno, y si quieres para terminar la última parte de la entrevista, yo creo que, y quizás creo que puede ser lo más interesante, ha sido es decir, te decía que yo creo, bajo mi punto de vista, que hay un dato, porque siempre los análisis tienen mucho de subjetivo, ¿no? Pero no sé si sería correcto decir que ha habido un avance en los últimos años de la extrema derecha, de la ultraderecha, y que yo creo que eso tiene muchos matices. Es decir, a datos numéricos, Le Pen ha evolucionado en su voto ya en segunda vuelta, es decir, que hay gente que votaría por una opción de extrema derecha más que hace 4 o 5 años, pero aquí hay un elemento que todavía no hemos hablado, que precisamente Zemmour, que si ya Le Pen nos parecía de ultraderecha, ya cuando vemos al señor Zemmour es bastante alucinante. De hecho, si no te importa, antes de entrar en el análisis de cómo evoluciona la extrema derecha, voy a recordar un vídeo creo que fue un programa en el cual le hace una pregunta a una señora del público, y la respuesta es tremenda, ¿no? Porque creo que le pregunta al señor Zemmour: si llegase presidente, ¿sería posible que una persona como yo podría vivir en Francia para buscar una vida mejor? Y Zemmour le dice no. Y lo alucinante es que las presentarlo le dice: gracias, señor Zemmour. Es como, ¿qué está pasando aquí? Lo voy a poner para recordarlo, y te pregunto por Zemmour, por Le Pen, los cambios de Le Pen, y si realmente creció la extrema derecha. Bueno, son 20 segundos, y te pregunto. Voy a poner el vídeo para que lo vea. La gente seguramente lo haya visto, pero por si alguien no lo vio, para hacer el retrato un poco del señor Zemmour, qué personaje es. Merci, Monsieur Zemmour. C'est-à-dire que vous, si jamais vous êtes élu, s'il y a des personnes comme moi qui arrivent en France pour avoir une vie meilleure, c'est pas possible. Non. Voilà. Ok. Merci. Merci, Monsieur beaucoup. Zemmour. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie. Es decir, le dice no, es decir, no, conmigo no vivirías en Francia. Y lo que me alucina, no sé si recuerdas este momento, no sé si se hizo viral, aquí se hizo bastante viral, no sé si es el señor Zemmour o que tuvo un mal día,
pero es así de franco respecto al tema de la inmigración o los derechos humanos. Bueno, en todo caso, ¿cuál es, primero la pregunta, si creció realmente la extrema derecha? Si quieres, bueno, empezamos por ahí, luego vamos analizando los cambios en Le Pen y Zemmour. Si quieres, empezamos por un análisis un poco general de los últimos años, si realmente evolucionó la extrema derecha, y luego vemos los cambios en Le Pen y luego sobre Zemmour. Sí. Bueno, un análisis de esto que me parece interesante lo repite bastante un sociólogo que se llama Aldo Rubert, con quien también interviene varias veces, que explica que lo que avanzó fueron los temas de la extrema derecha, o sea, se habla cada vez más de temáticas identitarias, de islamismo radical, de inmigración, pero lo que no avanzó fue la penetración, o no muy notablemente, fue la penetración de las posiciones de la extrema derecha en términos de opinión pública. O sea, en todas las mediciones de, por ejemplo, la tolerancia hacia las minorías étnicas, hacia las minorías de orientación sexual, la tolerancia hacia estas minorías avanza también. Entonces, hay como una burbuja mediática de estas temáticas identitarias de extrema derecha, pero no tanto una radicalización de la opinión pública. Avanza efectivamente la extrema derecha a nivel de votos, pero bueno, vamos a poder hablarlo a lo mejor justo después, pero hay que entender que no toda la gente que vota a Le Pen, y diría hasta la mayoría de la gente que vota a Le Pen, no la vota porque es racista y supremacista blanco. O sea, eso no es verdad. Y sería no entender justamente el avance de la extrema derecha al pensar esto. Es un voto muy popular, es un voto que también vota por temas sociales, medidas sociales propuestas por Le Pen. Es un voto que es muy diferente sociológicamente al voto de Zemmour, el voto de Le Pen. Bueno, no sé si ahora querés que hablemos de... Sí, no, precisamente digamos que hay dos caras diferentes bueno, que no sé si es mucho generalizar de decir ultraderecha o no con Le Pen. Lo que sí creo que ha habido como un avance. Yo creo que ha aprovechado el descontento que ha dejado Macron. Tú has hablado de un montón de recortes sociales en un montón de elementos, y seguramente las clases populares tendrían un descontento tremendo que lógicamente yo creo que Le Pen ha sido inteligente en este caso, y no sé si ha disminuido o se ha mantenido igual en todos sus discursos, en todas las líneas, pero yo creo que seguramente, y ha tenido más peso las propuestas de medidas sociales, precisamente aprovechando ese vacío que Macron dejó y ese descontento en las clases más populares, ¿no? Claro. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que es gran parte de lo que hizo que votasen por ella. Perdón, dijiste algo a lo que quería. No, sí, no, decía que no sé si está bien llamar ultraderecha a Le Pen o con la figura de Zemmour. Pareció que era una gatita bonita y buena y muy correcta y muy formal. Me refiero que primero partir de ahí y luego, segundo, la evolución de sus discursos. Si realmente había una evolución o nos parece que había una evolución porque apareció Zemmour, que decir, que se ha hecho un corrimiento hacia la derecha de la ventana de Overton precisamente por la figura de Zemmour. Bueno, yo creo que sí es importante decir que es de extrema derecha, y aunque hubo una estrategia de desdiabolización por su parte y por parte de Zemmour, y hasta casi de izquierdización medio extraña en ciertos asuntos, efectivamente, con sus videos de gatitos, dejando de hablar en gran parte de los temas de Islam y de los temas de inmigración durante por lo menos la campaña de la primera vuelta. Intentó claramente posicionarse mucho más como una mujer de Estado, como una opción viable y menos radical y contestataria sobre estos temas. Zemmour pasó toda su campaña diciendo que Marine Le Pen era una mujer de izquierdas, y eso terminó también penetrando en la opinión pública y en el tratamiento mediático que se le dio. Zemmour era el diablo de esta elección, era el que había que criticar, digamos, mediáticamente antes de la primera vuelta, y casi nos olvidamos mediáticamente de mirar lo que era efectivamente el programa de Le Pen, que quiero aclarar, yo no pienso que sus votantes sean fundamentalmente todos fascistas o racistas. Eso no quiere decir que su programa no tenga elementos racistas y xenófobos y muy preocupantes a nivel de libertades públicas.
No sé si No, sí, sobre... solamente por simplemente de cuáles serían las medidas, si hay un cambio en evolución, pero cuáles serían las medidas sociales que Le Pen ofrecía o que tuvieron éxito dentro del electorado. Le Pen, por ejemplo, ofrecía, mientras que Macron estaba diciendo vamos a poner la jubilación a los 65 años, Le Pen quería una vuelta a 60 años para las profesiones más físicas y un mantenimiento a 62 para el resto de los trabajadores. En un momento también proponía aumentar el salario mínimo. Es una medida que creo que abandonó hacia el final de su campaña, pero que había sido bastante popular. Se le había identificado en cierto momento con las demandas de los chalecos amarillos, eh, por más que es una cuestión muy ambigua en realidad, porque una cosa es lo que se le atribuyó y otra cosa es lo que ella efectivamente estaba proponiendo hacia el final de su campaña. Medio como Macron, Salien también fue una candidata que se le escuchó poco explícitamente haciendo campaña antes de la primera vuelta. Entonces logró capitalizar mucho sobre su notoriedad anterior y dejándose llevar por las temáticas que volvían a aparecer, que eran la del poder adquisitivo, la de la protección nacional, etcétera, que entre otras cosas por el tema de la guerra en Ucrania y la inflación generada también por los precios de la energía. Bueno, y luego, por último, de análisis, bueno, Zemmour, digamos que creo que eso, que facilitó, ¿no? El dulcificar la imagen de Le Pen, incluso llevarse pues algún votante más extremo, pero al final lo que hace es radicalizar toda la conversación y mover, ¿no? No sé cuál es, si tuvieras que hacer un análisis de Zemmour, incluso sorprende, ¿no? El origen también familiar que tiene y las posiciones que lleva y cuál es el razón, porque al final estaba casi a la par al principio con Le Pen, no sabía quién iba a liderar el espacio de la derecha, pero cuáles son las claves para que un señor como Zemmour tenga tantos votos y cómo también te diría cómo se ha normalizado el discurso de Zemmour. Lo veíamos en la televisión y que le dan las gracias, como muchas gracias por mandar callar a esta señora o mandarla fuera del país, pero ¿cuáles son las claves para que esto esté pasando en Francia? Que bueno, se supone que es bastante avanzada en libertades, democracia, etcétera. Y este señor, no sé, más allá de su análisis personal, qué cosas ha traído a Francia. Bueno, Zemmour era un editorialista de la tele bastante conocido, o que se le escuchaba bastante hablar, entonces tenía una pequeña notoriedad antes de ser candidato. Eh, Cuando se presentó claramente sobre estos temas puramente identitarios, de inmigración, de cultura, preservación de la cultura francesa ante la inmigración y de lucha contra el islamismo radical, que igual lo que decía justamente su gran teoría es que todo tipo de islam es un islamismo. Entonces su odio a los musulmanes. Estas eran sus temáticas. Y lo que hizo, contrariamente a Le Pen, es que se mantuvo durante toda su campaña muy monotemático. No hizo propuestas particulares o particularmente audibles sobre cuestiones de poder adquisitivo, cuestiones económicas, cuestiones de soberanía. Se quedó en estos temas y radicalizó a grupos de seguidores. Escuchaba hace poco en la radio francesa un comentarista que decía que Zemmour tiene groupies, pero no tiene votantes, mientras que Marine Le Pen tiene votantes, pero no tiene tantos groupies. Los mítines de Zemmour funcionaban muy bien, tenían a un conjunto de personas muy radicalizadas y muy fanáticas de él también, muy personalista, ¿no? Muy fanáticas de su figura. Es lo que sería la encarnación de la alt-right, como se ha podido ver en España, en Estados Unidos, en otros países, en versión francesa. O sea, una extrema derecha al mismo tiempo ultranacionalista, racista, xenófoba y también liberal económicamente, contrariamente a Le Pen, que era el lado más popular del nacionalismo. Y en definitiva lo que terminó sucediendo fue que el electorado de Zemmour fue un electorado mucho más católico, burgués, y mucho menor, porque llegó a más o menos 10% de los votos, no, menos, perdón, 7%, mientras que el electorado de Le Pen era mucho más popular. Sí. Hay una pregunta muy interesante de ese Maldomado. ¿A quién se asemeja más vos, a Le Pen o a Zemmour? A Zemmour, totalmente. De Claramente, hecho, ¿no?
Marion Maréchal, la sobrina de Le Pen, traicionó a su tía para irse al partido de Zemmour, y Marion Maréchal es cercana tengo entendido, a Vox. Está haciendo formación de cuadros. Aquí hay una especie de universidad, academia, y están formando cuadros. Los que asisten, los vemos, son los cuadros y políticos y cargos políticos de Vox. Y que esa sería clara, ¿no? Y sobre todo tiene un elemento, ¿no? Es decir, ayer precisamente hablamos con Al Descubierto, que es digamos, un medio que analiza la extrema derecha, y precisamente hablamos de esas contradicciones muchas veces entre Estado, ¿no? Del hipernacionalismo, y el liberalismo del Estado mínimo, ¿no? Y muchas veces ahí no se afirman, y es verdad que aquí habría como una clara diferencia, ¿no? Unos más, Le Pen es más estatista, ¿no? De ayudas sociales, y digamos que Zemmour es esa mezcla de ultraconservadurismo, racismo, etcétera, con hiper neoliberalismo y de minimizar el Estado, ¿no? Y yo para terminar te quería preguntar con lo más... dice ese Maldonado, no tranquiliza la respuesta de Malena. Bueno, sí, si Le Pen ya nos parecía malo, Zemmour la verdad que nos parece, por lo que hemos visto aquí también. Pero te quería preguntar, aquí en España yo creo que precisamente esta alt-right internacional se caracteriza por usar bastante el tema mediático, las redes sociales, y el uso de la mentira y el odio, ¿no? Como elemento manipulativo de masas. No sé, tenía una doble pregunta. Una, si Le Pen o Zemmour o los dos usan la mentira, el odio, la manipulación mediática en redes sociales y todo esto como herramienta. Y luego si los medios de comunicación también están ayudando en Francia a blanquear la extrema derecha y el avance de estos discursos. Sí. Sobre el tema de lo que es la desinformación, la mentira, el odio en redes, los grupos de militantes de extrema derecha sí que lo han estado usando. Yo diría un poco más del lado de Zemmour. De nuevo, no porque no haya odio del lado de Le Pen, sino porque también es una campaña que se dio mucho menos en redes. Del lado de Zemmour fue muy claro, muchos trolls, bots, típica parafernalia de campaña en redes de alt-right, ¿no? Y desinformación sí, con relación a temas de migración, de seguridad. A Zemmour se lo condenó penalmente por incitación al odio racial. Entonces sí que sí que lo usó. Después el tema de los medios, eso es todo un debate, ¿no? Porque se criticó mucho a los medios por darle una tribuna a Eric Zemmour para poder hablar, no tanto porque mintiese, sino porque se lo considera racista y se considera que, bueno, a lo mejor esa gente no debería hablar. Eso, bueno, a partir de este punto es una opinión personal, pero la verdad que es algo sobre lo cual yo no tengo una opinión tan clara, en el sentido que es muy complicado considerar que por no darle una tribuna mediática en los medios tradicionales a este tipo de persona, no va a tener una tribuna general, ya sea en redes o afuera entre la población en general. Lo que debería haber, sí, es un trabajo periodístico de calidad, capaz de oponerle a esta gente los hechos y las cosas que se les deberían oponer. Y es justamente lo que resaltabas, que cuando Zemmour dice esto en la tele, la periodista le dice, ay, gracias. Entonces, bueno, el problema para mí no es que esté en la tele, el problema es que no haya periodistas y periodismo independiente y periodismo bien financiado capaz de oponerse a este tipo de ideas. Claro, aquí una cosa muy habitual es que hay muchos digitales de ultraderecha, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí Diario hablamos bastante, pero hay otros como Periodistas Digitales, Diario. Bueno, hay todo un repertorio que vinieron juntos los grupos de ultraderecha y que le dan alas porque van repitiendo los argumentos o males. Por ejemplo, la delincuencia en España es el país en Europa con menos delincuencia y estamos en récord histórico, pero si tú ves la tele es increíble la delincuencia que hay y asociarla a los inmigrantes o la presencia masiva de periodistas de diarios de extrema derecha que están como tertulianos en todas las políticas y que abren o mienten. Es decir, no sé si más allá de la presencia también se cuelan mentiras de la extrema derecha o manipulaciones o los marcos comunicativos de la extrema derecha como pasa en España. Sí, a ver, sí, bueno, efectivamente, yo creo que los medios sí tienen a lo mejor una responsabilidad en haber mantenido estos temas en el centro de todos los debates. ¿Por qué? Porque generan audiencia y porque generan pelea, entonces generan audiencia y entonces dinero. Como lo mismo que se da en redes, por ejemplo, las publicaciones más polémicas son las que generan más interacción y que tienen más visibilidad.
Y perdón, esa fue la primera pregunta. Sí, no, la presencia, es decir, por un lado el uso de los marcos de la derecha, ¿no? En este caso aquí están siempre hablando de ocupaciones de casa, de la violencia de los inmigrantes, de una delincuencia que no existe a números estadísticos, pero que por un lado los marcos y el otro la participación de tertulianos de diarios de noticias falsas o de la extrema derecha son muy habituales. Yo entiendo que en Francia, es decir, eso no creo que pase en ningún lugar del mundo, como en España. Hasta ese punto yo creo que no. Bueno, evidentemente Semus, como decía, empezó así, siendo un tertuliano de tele que decía lo mismo que dice ahora, pero como comentarista. Lo que no es tanto, supongo, como lo puede ser en España, y sobre todo lo que no hay son tantos medios digitales o escritos, como me parece haber entendido que hay en España, que publican desinformación. O sea, la verdad que eso acá no existe tanto. O sea, no hay tantos, no hay como medios contestatarios puramente de fake news, amarillistas, que transmiten, por ejemplo, rumores. No está tan paparazzizada la política, no sé si se entiende. Sí, sí, No, perfecto. no está tan como una cosa de famosos, de farándula, como se dice en Argentina. Entonces, eso es algo que existe menos, por suerte, digamos. Sí, sí. No sé si no es algo que va a llegar. Bueno, y para cerrar la última pregunta, en junio son las elecciones legislativas en las cuales sí se representa, bueno, pues digamos los escaños, quién los representa. Entonces yo te quería preguntar cómo ha quedado el escenario, si Mélenchon va, ¿no? Él creo que dijo ahora empieza la tercera vuelta, ¿no? Cuando fue a votar. ¿Cómo queda el tablero? ¿Cuál es tu vaticinio o dónde se puede mover? ¿En qué cifras? Si puede haber una inercia. Si hay Macron puede caer tan masivamente como se puede decir, es decir, que va a ser un presidente con muy poco apoyo en la Cámara de Representantes, o cuál es tu análisis, cómo crees que se van a dar las cosas de aquí a junio y cómo se va a configurar los escaños allá. Lo que suele suceder en Francia es que el presidente que, bueno, gana la elección presidencial suele ganar las elecciones legislativas, porque se dan 2 meses después, y entonces lo que pasa es que la legislativa es una elección que moviliza menos al electorado, hay menos participación, y el electorado que se moviliza es el electorado del candidato que ganó. Entonces, eso es lo que pasa en general. Ahora la diferencia es que es un candidato de quien es el segundo mandato, entonces ya se lo conoce, digamos, y ya hay gente movilizada en contra de él. Entonces, no se puede descartar la idea de que puede haber... no, o sea, es muy improbable que Mélenchon llegue a tener una mayoría en la Asamblea, seamos honestos. No, claro, no, me refiero si a avance, no, evidentemente no, pero los avances, ¿quién va a crecer, quién va a bajar respecto Un a esta segunda vuelta? claro, un avance puede suceder. Los que van a bajar seguro son la derecha tradicional, o sea, los republicanos. Eso seguro. Habían llegado en tercera posición en 2017. Ahora no tuvo ni 4%, creo, la candidata. Entonces ellos van a perder muchos diputados, siendo que ahora tienen bastantes. La Francia Sumisa va a ganar bastantes diputados, eso parece estar claro, está formando alianzas con los otros partidos de izquierdas, esas alianzas que comentamos que no sucedieron durante la presidencial están sucediendo ahora para las legislativas, entonces probablemente gane escaños. El macronismo lo más probable es que no obtenga una mayoría tan aplastadora como la tenía en 2017, pero sigue siendo probable que uniéndose el macronismo con la derecha más moderada y con eventualmente algunos elementos de la socialdemocracia logren tener una mayoría igual, una mayoría más frágil, pero en cualquier caso es poco probable que haya una cohabitación o un bloqueo democrático. Bueno, en todo caso, bueno, habrá que estar expectante y bueno, Malena, te quería dar las gracias por tus brillantes análisis y bueno, si tenemos noticias de Francia, intentaremos contactar contigo para que vuelvas, así que por aquí la gente está encantada contigo en el chat, así que lo dicho, muchísimas gracias por el análisis y bueno, espero verte pronto por aquí. Genial, gracias por la invitación y gracias a todos. Chao, chao.